El lobo ibérico. Hoy os vengo a contar una increíble historia y a la misma vez triste sobre el lobo ibérico. Todos sabemos que es una especie que desde hace muchos años es perseguida por las personas, es perseguida por los estados y se intenta erradicar de su medio natural. Como sabemos, el lobo ibérico es un animal dócil que simplemente busca alimento y presas para poder comer y vivir. Se alimenta mayormente de jabalíes, corzos y grandes presas, aunque también lo hace de conejos y de ovejas y de pequeños insectos o ratones. También come en pequeña proporción vegetales y carroña. Los machos suelen ser más grandes y más pesados que la hembra y viven en manada. Su distribución en España a día de hoy se centraliza al norte y al sur del Duero, al norte de España, y en unas muy pequeñas poblaciones en Andalucía, al sur de España, en Sierra Morena. Pero todo no fue así. En el siglo XX, esta especie poblaba toda la península ibérica, incluido Portugal, incluso hasta zonas de la parte de España oriental, como es la parte de Valencia o de Castilla y La Mancha, incluso al sur de los Pirineos. Había grandes manadas y un número muy grande de estos ejemplares en libertad sobre los años 1950, desde principios del siglo XX, ¿no? Más aún si retrocedemos en el tiempo hacia atrás. Pero fue en los años 40 o los años 50 cuando se empezó a abrir vedas para la caza y la erradicación de esta especie en España, ¿no? Llegando a disminuir su número en un 90% de la población, llegando a quedar solo y exclusivamente en los años 1970 unos cuantos cientos de ejemplares. Los lobos estaban mal vistos. Los ganaderos y los campesinos, los agricultores se quejaban de que mataban a sus rebaños, de que destrozaban sus cultivos, de que mataban a sus fieras o a sus animales domésticos. Pero claro, aquí está la falsería y la mentira humana. Son una plaga. Y no eran los lobos la plaga, sino eran esos humanos que iban invadiendo sus terrenos, iban invadiendo sus lugares e iban invadiendo sus campos. No solo privándoles de su alimento, de su libertad, de su alegría, sino además acusándolos de matarles sus reses y matándolos a sangre fría. Explico esto porque mucha gente dice que cómo puede ser que otras especies vengan a España y no las consideremos invasoras o peligrosas y no las controlemos. Y yo me pregunto, como por ejemplo en el caso de la cotorra de Kramer o Argentina, y yo me pregunto, ¿y qué pasa con el lobo? El lobo es una especie endémica de España. El lobo está aquí en este mundo mucho antes que los seres humanos. Como es lógico, mucho antes
que los españoles. ¿Qué ocurre aquí? Aquí también hay que controlarlos, matarlos y asesinarlos porque son también una plaga. Porque ellos han venido a hacernos daño a nosotros. ¿O será al revés? Pero aquí no acaban las cosas. Esta maravillosa y preciosa especie, como podéis estar viendo en todas y cada una de estas imágenes, que luego al final del vídeo os diré un gran secreto. Esta bella especie realmente es vulnerable y está catalogada casi en peligro de amenaza. A día de hoy, en el último censo hecho en el 2003, se contaban con unos entre 2.000 a 3.000 lobos ibéricos en España. Pero ¿sabéis qué? Esos agricultores, esos ganaderos, esos campesinos, este mismo Estado, ha seguido persiguiendo al lobo, ha seguido matando al lobo y ha seguido disminuyendo su número hasta que en el último censo, más o menos fiable, del año 2013, se calcula solamente en torno a entre 1.500 y 2.000 lobos ibéricos en toda España y solo 300 o 400 en Portugal. Pero la cosa no acaba aquí. La cosa no acaba aquí. Toda esa gente que se dedica a cuidar a los perros y a los gatos, yo lo veo genial. Yo lo veo genial. En mis propios grupos de Facebook yo apoyo y doy paso a la acogida y adopción y ayuda de los perros y gatos abandonados y maltratados. Pero yo me pregunto, ¿nadie hay que ayude al lobo? Tan solo una asociación llamada Protección y Salvamiento de los Lobos, que está realmente hecha a nivel europeo. Solamente esa asociación aquí en España es la que se dedica a salvar y a guardar y a liberar y a proteger esta maravillosa especie. A día de hoy, que sepáis todos y todas que el lobo ibérico, aun estando en peligro de amenaza y es vulnerable, está catalogado en peligro de amenaza, ¿vale? Como especie, quedando solo en torno a 1.500 en España, en la península ibérica, más 300 o 400 en Portugal. Resulta que su caza es permitida. Sí, como lo oís. El lobo ibérico está en peligro de extinción. Posiblemente dentro de poco solo lo podremos ver en vídeos o en libros o en enciclopedias. Y ya no lo podremos ver en libertad. Porque las personas siguen avanzando. La polución, la falta de caza, la falta de animales, la contaminación, ¿vale? Cada vez está habiendo más deforestación, mucha más presión de la zona urbana y de las zonas de pueblos y zonas de cultivo en España. Y están acabando con su hábitat. Y aún así, aún las autoridades españolas han pedido una apertura y una prolongación del coto de caza de los lobos a Europa, para que de esta manera aún más los tengan controlados y los tengan minimizados solamente en las zonas más inhóspitas y que no sirvan de nada, olvidados allí. Esto es una injusticia. ¿Cómo puede cazarse el lobo ibérico siendo una especie amenazada
posible peligro de extinción y que quizá, al igual que en los años 70 ocurrió, pueda llegar el día en que ya no quede ni uno? ¿Cómo puede ser esta gran mentira? ¿Cómo puede haber tanto interés y cómo puede haber tanta maldad y tanta falsería en este mundo? Y que toda ella lo acabe pagando el lobo, entre otras muchas especies de animales y muchas otras tipos de clases de personas sociales. El secreto que hoy va a decir sobre las fotos de este lindo animal es que todas y cada una de las fotos que habéis visto, prácticamente el 95% de las fotos que habéis visto, son fotos de lobo ibérico en zoos, en cautividad, en zonas de aislamiento, en zonas de protección. No son fotos de lobos en libertad. Ya no solo porque sean una especie muy cauta y con unos sentidos muy evolucionados, ¿no? Y sea una especie que se esconde y difícil de fotografiar, grabar o incluso de ver, sino porque es que ya no quedan lobos. Ya no quedan lobos. Pensad que hay 45, 47 millones de personas en España. Y tú muchas veces vas por el campo o vas por sitios donde no ves nadie, ¿verdad? Pues pensar que solamente quedan 1.500 lobos. 1.500 lobos en toda España. ¿Quién se atreve? ¿Quién es el afortunado de poder grabar, ver o fotografiar a lobos en libertad? Van a cargarse esta especie. Y todo por los intereses. Y todo por el dinero. Y todo por el abuso. Y por la injusticia. Esto realmente es un vídeo de ayuda y conciencia a favor del lobo ibérico. Todo y cada una de las personas que me veáis y me escuchéis, que realmente seáis amantes de los animales, intentad poner vuestro granito de arena, igual que lo pongo yo, y dejar muchas veces de lado el criticar o el hacer cosas inservibles o simplemente el estar cruzados de manos. Hay que salvar los animales, no una especie ni dos especies, sino todas las especies animales de este mundo. Y hay que concienciar a las personas de que tanto los animales domésticos como los salvajes son seres vivos y como tales se les debe de tratar. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartáis y difundáis para que llegue a todos los oídos de las personas y para que ojalá algún día el lobo ibérico pueda vivir en paz, ya que lleva perseguido muchos siglos y muchos años, sin que nadie haga nada, tan solo por el interés del dinero. Un cordial saludo de Romanoru, un gran amigo y amante del lobo ibérico.